Ernesto Tenenbaum abre su libro con la perplejidad de un periodista que siente que lo que tiene delante no puede explicarse con las categorías habituales. El triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias de 2023 lo empujó a cambiar de proyecto de escritura y a dedicarse por entero a tratar de comprender quién era ese hombre que había desarmado los códigos de la política argentina en apenas unos meses. Lo que encontró fue una historia atravesada por furia, heridas personales, misticismo, ambición desmedida y una sociedad desesperada que lo convirtió en presidente en tiempo récord. La primera parte del libro, La Furia, indaga en los orígenes íntimos y en los rasgos que explican la explosión mediática de Milei. Su infancia en Villa Devoto estuvo marcada por la violencia de un padre enorme y brutal que lo golpeaba sin piedad y lo humillaba constantemente, y por una madre que nunca intercedió para defenderlo. Esa infancia de maltrato dejó una huella que él mismo reconocería: el miedo al abandono, la reacción violenta frente a las críticas y la convicción de que estaba solo frente al mundo. En ese contexto, su hermana Karina se transformó en su único sostén emocional, la única persona a la que confió su vida y a quien más tarde designaría como el jefe de su proyecto político. La Guerra de Malvinas marcó un episodio dramático. A los 11 años, por opinar que era un error que llevaría a la derrota, recibió una golpiza descomunal de su padre, tan violenta que Karina entró en shock y debió ser internada. Ese recuerdo se convirtió en una marca de fuego. De joven buscó refugio en el fútbol, jugando como arquero hasta llegar a tercera división en Chacarita, y en la música, liderando una banda tributo a los Rolling Stones. Pero nada prosperó y terminó inclinándose por la economía. Estudió en la Universidad de Belgrano, trabajó en consultoras prestigiosas y fue ayudante en la UBA, pero nunca se destacó como académico ni publicó trabajos de impacto internacional. Sin embargo, poseía una inteligencia analítica poderosa, capaz de absorber papers y repetirlos con velocidad vertiginosa. Esa capacidad, unida a su temperamento explosivo, lo llevaría a los medios. El verdadero punto de inflexión fue en 2016, cuando Alejandro Fantino lo invitó al programa Animales Sueltos. Hasta entonces, Milei era un profesor excéntrico, con pocas amistades y una vida centrada en dos pilares: su perro Conan y su hermana Karina. En ese debut televisivo, mostró su estilo: gritos contra quines, insultos a la corporación política, afirmaciones extremas. Lo que podía haber sido un papelón se transformó en fenómeno, midió rating, se hizo viral y fue convocado una y otra vez. Los productores descubrieron que era una mina de oro, un personaje distinto, capaz de articular la bronca de la gente en un país agotado de crisis e inflación. Como en la película Network, Milei apareció como el profeta que gritaba la rabia colectiva. Desde allí, su carrera fue meteórica. Se convirtió en panelista permanente, escribió libros junto a Diego Giacomini y se sumergió en la doctrina libertaria después de leer a Murray Rothbard en 2013. Su discurso contra los impuestos, contra el Estado, contra los políticos, fue ganando audiencia en un país donde la clase media sentía que trabajaba mucho para sostener un sistema que no devolvía nada. Su figura mediática creció junto a su excéntrica vida privada, que él mismo narraba sin pudor en televisión: sexo tántrico, eyaculación cada 3 meses, odio a la comida salvo la pizza, amor absoluto por su perro Conan, a quien llamaba su hijo y a quien terminaría clonando tras su muerte. La segunda parte del libro, La Revancha, relata su salto de fenómeno televisivo a actor político central. En 2021 se lanzó a la política y sorprendió con un gran resultado en la ciudad de Buenos Aires, ingresando como diputado. El Luna Park de esa campaña fue un símbolo. Mientras los jóvenes libertarios eran expulsados por patobicas, adentro se organizaba un acto con logística de punteros, empresarios y barras bravas. La pureza anticasta se revelaba como un mito. Detrás de Milei había operadores como Carlos Kikuchi y aportantes oscuros. Los lugares en las listas se vendían y las internas se resolvían con expulsiones de quienes no se alineaban. Karina, a través del tarot y las visiones místicas, decidía quién entraba y quién no. A pesar de esas contradicciones, su imagen siguió creciendo. Milei llenaba plazas con su estilo de rockstar, gritaba contra la casta, proponía dolarizar la economía y cerrar el Banco Central. Su figura generaba entusiasmo en jóvenes precarizados y hartos, que encontraban en él una voz disruptiva. El sistema político tradicional también lo utilizaba. El kirchnerismo lo alimentaba como cuco para dividir a la oposición, y Juntos por el Cambio se endurecía para no perder votos hacia él. Patricia Bullrich y Mauricio Macri empezaron a hablar de la batalla cultural y a adoptar frases que antes eran marginales. El 2023 fue el año de su consagración. Ganó las PASO,
dejó atónitos a todos y llegó al balotaje contra Sergio Massa. Allí construyó una alianza clave con Macri y Bullrich, que lo respaldaron abiertamente. El resultado fue contundente. Milei se convirtió en presidente con un 56% de los votos, el apoyo más amplio en décadas. Su discurso la noche de la victoria fue directo: Dios los bendiga. La idea de que tenía una misión divina, que le había sido transmitida tras la muerte de Conan, pasó a formar parte de su narrativa política. Él mismo se veía como un enviado, un león destinado a arrasar con la decadencia. La tercera parte, la profecía maldita, se centra en los primeros meses de gobierno. Milei aplicó un ajuste feroz, recortó gasto público, liberalizó precios, frenó la obra pública y dejó que la inflación explotara como parte de la corrección inicial. Su ministro de Economía, Luis Toto Caputo, ejecutó las medidas con crudeza. El costo social fue enorme: caída del consumo, aumento de la pobreza, conflictividad creciente. Sin embargo, Milei mantuvo su popularidad, al menos en los primeros meses, gracias a la narrativa de que el sacrificio era necesario para alcanzar el paraíso libertario. El libro muestra cómo Milei se convirtió en una figura internacional, cortejado por Elon Musk y celebrado en foros de derecha en todo el mundo. Su estilo de león libertario, con frases como "la casta la tiene adentro" o "la corrección política métansela en el culo", lo volvió un icono global del populismo de ultraderecha. En paralelo, su gobierno exhibía improvisación, peleas internas y un liderazgo personalista donde todo giraba en torno a él y a Karina. Tenenbaum cierra el libro con un epílogo titulado Argentina será un paraíso, donde advierte que la promesa de Milei está cargada de riesgos. La furia que lo llevó al poder puede también ser su límite. El ajuste brutal puede quebrar a la sociedad antes de mostrar resultados. Y la fe mística en su misión divina puede chocar con la crudeza de la realidad. Para el autor, el fenómeno Milei es el síntoma de una Argentina harta, que eligió a un líder extremo para castigar a los de siempre y para probar un camino inédito. Pero también es una alerta: cuando un país desesperado pone su destino en manos de un profeta de la rabia, el futuro se vuelve tan incierto como peligroso.